Hola, yo soy Juan Pablo de Vicencio, bienvenidos a Cine Estudio. En esta ocasión platiqué con el escritor, guionista, productor y director Carlos Cuarón sobre la situación actual de la industria del cine mexicano. Este es uno de 5 videos que abordan desde la producción de películas en México hasta la gran y popular problemática de la distribución del cine nacional. Gracias por haber venido, Carlos, a platicar con nosotros de la industria y la situación actual de la industria del cine mexicano. Primero me gustaría preguntarte, porque es una polémica que después uno lee mucho en los artículos y entrevistas que hacen varios cineastas. ¿Tú consideras que hay una industria del cine mexicano? ¿En qué momento se cuantifica? O sea, ¿en qué momento una cinematografía deja de ser cinematografía nada más y empieza a ser industria? No sé, los dos casos obviamente consolidados son los gringos y los indios, ¿no? No estamos ahí, pero tampoco estamos en el lugar de muchos otros países parecidos al nuestro, como Latinoamérica, ¿no? En ese sentido estamos mejor, pero hay muchos problemas todavía que resolver. O sea, al menos estamos produciendo mucho, aparentemente más que nunca antes, pero las películas no están llegando a las pantallas, que es a donde deberían llegar. Sí, esa es la gran problemática, ¿no? Tenemos más producción que en la época de oro, con 140 el año pasado, producciones, pero de esos 140 son 80 las que se llegan a exhibir. Sí, pues es que hay que tomar en cuenta también que no estamos en la época del cine de oro, estamos en una época donde hay mucho más presión del mercado en todo el mundo. O sea, en donde Hollywood hace más películas que en la época del cine de oro mexicano. Y ahora también están las distintas cinematografías de todo el mundo, pues, o sea, con el advenimiento del rollo digital, pues como que se democratizó el cine, se pudo hacer más accesible en términos de producción y cada vez más países hacen más películas y mejores. Todo, o sea, depende, ¿no? Hay como de todo, pero se suma. O sea, al final del día, como el mundo está globalizado, caemos en ese mercado. Y entonces todo eso es lo que hace que sea cada vez más difícil colocar nuestro producto, el que sea mexicano, en español, y que sea más difícil sacarlo a las pantallas nacionales y mantenerlo. O sea, pues porque además hay una presión brutal que incluye también a las películas de Hollywood, obviamente, ¿no? O sea, lo que pasa es que va a acabar ganando siempre la más fuerte. Justo estaba viendo ayer unos datos y de las estrenos que hubieron en México el año pasado, que son 414, 172 eran estadounidenses, 106 eran de todos los países de Europa, 80 fueron mexicanos, 30 de Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica, y fueron 26 de otros países, fuera de eso. ¿Tú sientes que hay como que está en una polémica que se habla mucho, una predominancia del cine estadounidense en las pantallas mexicanas? Y del mundo, pero no es que queramos o no queramos, es que es, ¿no? O sea, ahí está y sí la hay. Yo la verdad, estos números que acabas de decir, hubiera pensado que la preponderancia del cine gabacho era más grande, ¿no? Y está solo en la mitad, ¿no? Me sorprende para bien que en términos de esos números, pues 80 para 400, pues al menos le estamos tirando al 20%, ¿no? Cuando antes ni siquiera. Pero pues tenemos que ser más creativos en términos de cómo acabar de colocar nuestro cine. La realidad mundial y planetaria habla de que ahora las películas se distribuyen y se van a distribuir de manera distinta, ¿no? Te pongo un ejemplo de lo que pasará en el presente o en el futuro con las dos películas que yo hice. O sea, un Rudo y Cursi pues se seguirá estrenando a nivel nacional en México
en los cines, en montones de pantallas y todo eso. Pero un Besos de Azúcar se iría directamente a las plataformas digitales, que es lo que está sucediendo. ¿Y por qué sería eso? Pues por una cuestión de mercado, pues, o sea, por un lado tienes un producto con 2 actores muy famosos, producido por 3 productores muy famosos, y que habla entrañablemente de una relación entre hermanos en un contexto que puede ser popular o no, pero que es interesante, que es el fútbol. Y la otra es una película chiquita de 2 niños que se enamoran en Tepito, pues, o sea, no tiene los mismos valores para mercadear. Yo no estoy diciendo que una sea mejor que otra, ¿no? Simplemente son más difíciles de vender. Exactamente. ¿No? Y entonces, entre más difícil de vender es una película, más se va a ir directamente a las plataformas digitales. Entonces, es ahí donde tenemos que ser más inventivos, o sea, de decir, ok, quiero que mi película tenga un estreno en pantallas, pues ver un esquema en donde sea viable. Porque la verdad es que las películas mexicanas chiquitas están condenadas a lo que les pasa, a estar una semana, si bien te va 2, y pum, vale, ¿no? O sea, no todas son los nobles ni nos aceptan devoluciones. O esta es la de ¿qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene el niño? Exactamente, o sea, y qué bueno que les va bien a esas películas, pues, pero hay de todo, y la gran media del cine mexicano le va de la fregada, esa es la verdad. Y son los garbanzos de libra comercial a los que les va muy bien en términos comerciales, no necesariamente de críticas, y el selecto grupo de cine de arte que generalmente le va bien, ¿no? En términos de críticas y festivales. Pero justo hay algo que encuentro mucho en las como la polémica de esta cuestión, porque siento que cuando ves una película mexicana, pues sí es muy de nicho la mayor parte del tiempo, excepto los casos que hemos ya mencionado, pero tenemos películas que sí pueden ser muy de nicho en cuestión artística, como cine de autor, y después esas películas buscan tener una distribución de 500 copias en el DF y cosas así, y justo ahí es donde tienen el problema de que están en una semana y así. Lo que es importante es que estés ubicado, qué es lo que estás haciendo. O sea, si te interesa al final del día en dónde acaba tu película. Si solo te interesa hacerlas y que otra gente se dedique a colocarlas, pues entonces sigue haciéndolas. Yo sé la recomendación. No te distraigas en pendejadas comerciales o en pendejadas operativas de la naturaleza del negocio del cine. Pero si vas a estar preocupado por que salga, pues tienes que saber que si es una película, o sea, es más probable que vayas a tener más pantallas y cines con un rom-com bien escrito y 3 actores muy populares mexicanos y un montón de chistes clasistas, a que te vaya bien con Tenebras Lux Reloaded, ¿no? O sea, entonces cada película tiene, y como cada película es distinta, cada una tiene que responder a su potencial y a su mercado. El problema es que cada vez es más difícil hacer un trabajo de mercadotecnia, pues porque todo cuesta, ¿no? Entonces, en el siglo XXI, donde absolutamente todo es marketing, todo cuesta. Entonces no es fácil colocar tu producto, ni siquiera en la tele, y luego no colocarlo, o sea, nada más decirle a la gente, aquí estoy, porque eso es a lo mejor lo que logras cuando logras tener spots de televisión. Porque si no tienes spots de televisión, la gente ni siquiera se entera, pues, o sea, es así de patético. Y cada vez menos, pues también porque la televisión está perdiendo espacios, por las plataformas digitales también, y entonces pues ahora si te anuncias en los grandes canales, a los prime times y demás, pues en realidad estás anunciando a gente que en términos generales va a ver tu película en piratería, ¿no? Al final del día la gente que va al cine en México clarísimamente es más la gente que ve televisión restringida, o sea, llámese cable, Sky y cualquier otra de esas plataformas. Entonces necesitas tratar de hacer de tu película un evento, y no es fácil.